Lo que están a punto de escuchar es la exposición de una red criminal que conecta las playas de Cancún con los bares clandestinos de La Habana, pasando por los almacenes secretos en las antiguas casas de Fidel Castro. Sandro Castro, el nieto más escandaloso del dictador, está operando una red de negocios que incluye tráfico de drogas, lavado de dinero y operaciones comerciales que han sido cerradas repetidamente por las autoridades cubanas. Y lo más irónico es que mientras el pueblo cubano sufre apagones de más de 20 horas diarias, mientras las familias no tienen comida ni agua, Sandro Castro está coordinando operaciones con un prófugo de la justicia en Estados Unidos, estableciendo una red de negocios fuera de Cuba con el fin de escapar de la ira de su tío abuelo. Soy Darwin Santana y esto es El Mundo de Darwin. Durante los próximos minutos vamos a exponer por qué Sandro Castro ha convertido a México en su base de operaciones. Vamos a revelar cómo ha utilizado las antiguas casas de Fidel Castro como almacenes para sus operaciones de tráfico. Y vamos a analizar por qué podría estar huyendo no solo de los apagones, sino de una purga familiar que podría costarle la libertad o algo peor. Y si tengo razón en mi análisis, la huida de Sandro a México podría ser el primer síntoma de una guerra interna en la familia Castro que termine con el colapso de toda la estructura de poder en Cuba. Empecemos por el hecho que ha llamado la atención de todos los observadores de la política cubana: la presencia prolongada de Sandro Castro en México, específicamente en la zona de Cancún y la Riviera Maya. Según el reporte de Periódico Cubano, el nieto del dictador Fidel Castro, Sandro Castro, fue visto este fin de semana en las playas de Cancún, México, durante un breve viaje que generó especulaciones en redes sociales. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente interesante, porque Sandro no está solo en México. Está operando junto con Joffrey Rodríguez, el propietario cubano del restaurante Brazilian Porto Alegre, que, según Cubanos por el Mundo, abandonó Estados Unidos para evitar ser encarcelado. El dueño del restaurante Brazilian Porto Alegre en Miami, Joffrey Rodríguez, evidenció su amistad con Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, al tomarse una fotografía junto a él en México. Rodríguez ganó notoriedad en redes sociales al convertirse en una ciberclaria contra dicho portal y mostrar su simpatía hacia el régimen castrista mientras se encontraba en el sur de Florida. Esta nueva imagen refuerza las sospechas de muchos sobre los verdaderos intereses de Rodríguez, quien, a pesar de haberse beneficiado del sistema económico de Miami, parece estar alineado con la ideología comunista, manteniendo estrechos lazos con los Castro, especialmente con el más polémico y descarado de la familia. Pero aquí está la conexión que nadie está haciendo. Joffrey Rodríguez no solo huyó de Estados Unidos, se refugió en México, donde se encontró con Sandro Castro, y desde allí están coordinando operaciones que conectan México, Cuba y potencialmente a Estados Unidos. ¿Qué tipo de operaciones? Según nuestras investigaciones, estamos hablando de una red que incluye lavado de dinero, tráfico de productos controlados y operaciones comerciales que utilizan México como base para evitar las sanciones estadounidenses contra Cuba. Para entender la verdadera dimensión de las operaciones de Sandro Castro, tenemos que analizar su historial de negocios en Cuba y por qué tantos de ellos han sido cerrados por las autoridades. Según múltiples fuentes, incluyendo investigaciones independientes, Sandro Castro ha operado varios establecimientos en La Habana que han sido cerrados repetidamente por actividades relacionadas con el tráfico de drogas. El más conocido de estos establecimientos fue el nightclub Fantasy, que se convirtió en el lugar de encuentro de la élite juvenil cubana hasta que fue cerrado por la dictadura. Según fuentes cercanas a Sandro Castro, el lugar fue cerrado debido a actividades ilícitas que incluían uso de drogas y prostitución. Sin embargo, muchos sospechan que la verdadera razón fue la atención mediática que el lugar estaba recibiendo, exponiendo los privilegios de la élite. Vamos a ver, la noche que nosotros salimos de fiesta, fuimos a un local que se llamaba Fantasy, que está allí en La Habana, y parece ser que es uno de los locales de más chic o de más de moda en lo que es la ciudad de La Habana.
Pues en este local en concreto, nosotros cuando entramos al local, pues ya te puedes imaginar, bueno, lo primero es que no me dejaron grabar con la cámara y lo segundo es que cuando entramos al local nos encontramos pues un pasillo de tías que eran todas de bandera porque eran todas preciosas, espectaculares y casi había muy poca gente, no había muchísima gente. Esa noche actuaba allí un artista de reggaetón que si visteis mis stories en Instagram, creo que publiqué unas cuantas stories que nosotros estuvimos viendo la actuación, pero por detrás estaban pasando otras cosas que, pues claro, yo me di cuenta porque yo estaba allí. Bueno, lo primero es que te cobran 10 CUC por entrar al local, sin consumición, que eso allí es una barbaridad. Creo que no se lo puede permitir ningún cubano. Luego había un montón de chicas y no había casi chicos, y las chicas eran todas preciosas, nada, total, que no tenía nada que ver con lo que habíamos visto en La Habana. Y luego cuando estábamos allí, llevábamos un tiempo allí en el local, pues claro, las copas eran muy caras, muy elevadas, había mesas reservadas, es decir, tú no te podías sentar en una mesa. Si te sentabas en una mesa tenías que pagar una botella, y las botellas costaban como 100 pesos, 100 CUC, que es una barbaridad, serían casi como 100 euros. Es que eso allí es una barbaridad. Y te ponían tu botella con tus copas y tal. Entonces nos dimos cuenta de que se sentaban en las mesas siempre, por a lo mejor grupos de amigos, varones que rondaban siempre entre los 40 50 años, se sentaban ahí y enseguida pues venían las cubanas y se ponían con ellos a charlar y tal. Y luego pues nos enteramos de que esas chicas eran como prostitutas, digamos entre comillas, porque la prostitución en Cuba está prohibida, pero dejan pasar que pasen cosas. Pero Fantasy no fue el único establecimiento cerrado. Según nuestras investigaciones, Sandro ha operado múltiples bares y restaurantes que han seguido el mismo patrón. Apertura con gran fanfarria, operaciones que incluyen actividades ilegales y eventual cierre por parte de las autoridades. Pero aquí está lo que realmente revela la dimensión criminal de las operaciones de Sandro. Según nuestras fuentes exclusivas, ha utilizado las antiguas casas de Fidel Castro como almacenes para sus operaciones. En una investigación anterior de nuestro canal, expusimos cómo Sandro tiene acceso a una de las casas que Fidel Castro utilizaba para reflexionar, ubicada en San José de las Lajas. Esta casa ha sido convertida en un almacén privado para las operaciones comerciales de Sandro. En las imágenes exclusivas que obtuvimos, se puede ver cómo esta casa histórica alberga cientos de cajas de cerveza, botellas de ron de ediciones especiales que cuestan miles de dólares en el mercado internacional y otros productos que no están disponibles para el pueblo cubano. Entre las botellas que se pueden identificar en las imágenes está el Habana Club Máximo Extra Añejo, una edición limitada que se vende por aproximadamente $2,000 en el mercado internacional. Y todo esto mientras opera desde México, coordinando con individuos como Joffrey Rodríguez que han huido de la justicia estadounidense. Según nuestras fuentes, las operaciones de Sandro no se limitan al almacenamiento de productos legales. Múltiples testimonios sugieren que utiliza estos almacenes como centros de distribución para sustancias controladas que luego son distribuidas en sus establecimientos. La conexión con México no es casualidad. México es uno de los principales corredores de tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Sandro ha establecido conexiones que le permiten acceder a estas redes desde su posición privilegiada como nieto de Fidel Castro. Pero aquí está lo que podría explicar por qué Sandro está pasando tanto tiempo en México. Podría estar huyendo no solo de los apagones de Cuba, sino de una investigación interna que podría exponerlo a consecuencias mucho más graves que el simple cierre de sus bares. Porque según múltiples fuentes, Raúl Castro está cada vez más molesto con las actividades de Sandro y podría estar considerando medidas drásticas para proteger la imagen de la familia y del régimen. Según diversas fuentes cercanas a los círculos familiares, el entorno más próximo a Raúl observa con creciente incomodidad las apariciones y declaraciones de Sandro por considerar que afectan la imagen del clan y del propio régimen. Aunque Raúl ya no interviene directamente en estos asuntos, sus descendientes y allegados buscan resguardar su figura, evitando que trascienda el malestar interno que existe entre las distintas ramas de los Castro.
Para entender esta tensión, tenemos que recordar que Raúl Castro que ha mantenido el poder durante décadas precisamente porque entiende la importancia de la imagen y el control. Las actividades escandalosas de Sandro, sus videos provocativos, sus negocios obviamente corruptos, sus conexiones con el tráfico de drogas, todo esto representa una amenaza directa a la narrativa oficial del régimen. Sandro está exponiendo públicamente la realidad, que la revolución se ha convertido en una empresa familiar de enriquecimiento personal. Y así como Raúl Castro logró mantenerse en el poder durante más de 6 décadas, quienes hoy lo rodean entienden que cualquier exposición innecesaria podría ser mortal para el régimen. El precedente histórico existe. Fidelito, el hijo de Fidel Castro, murió en circunstancias sospechosas después de amenazar con exponer la corrupción del régimen. Según fuentes cercanas que han permanecido en silencio, fue suicidado porque quería revelar información comprometedora sobre las operaciones financieras de la familia Castro. ¿Podría Sandro estar enfrentando una situación similar? ¿Podría su presencia prolongada en México ser una forma de protegerse de posibles represalias familiares? La evidencia sugiere que sí. Según nuestras fuentes, Sandro ha recibido múltiples advertencias de que debe bajar el perfil y dejar de exponer públicamente sus actividades. Pero Sandro, con su personalidad narcisista y su adicción a la atención mediática, ha ignorado estas advertencias. Ha continuado publicando videos provocativos, ha seguido operando sus negocios de manera escandalosa, ha mantenido sus conexiones con el tráfico de drogas. Y eso ha llevado a Raúl Castro y su entorno consideren opciones más drásticas. Lo que nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. ¿Cuánto tiempo puede Sandro mantenerse a salvo operando desde México? La respuesta a esas preguntas podría determinar no solo el futuro de Sandro Castro, sino también el futuro de toda la estructura de poder de la familia Castro en Cuba. Septiembre de 2019, en plena crisis de combustible, mientras el pueblo cubano hacía colas interminables para conseguir gasolina, Sandro presume tanque lleno y da las gracias. El contraste no puede ser más devastador. Pero saltemos a febrero de 2021. Se viraliza manejando rápido en un Mercedes entre risas y jugueticos. La imagen rompe completamente la pose de austeridad y define al personaje de una manera que la dictadura nunca pudo controlar. La familia intenta cerrar la grieta, pero el video ya había dejado una marca imborrable. Avancemos a agosto de 2022, caravana hacia Matanzas en medio del desastre. Para unos, gesto solidario. Para otros, show a cámara. En cualquier caso, confirma que vive en un país completamente paralelo. Diciembre de 2024. Apagones largos, barrios enteros a oscuras y Sandro celebra cumpleaños por todo lo alto en el F-Bar con entrada y consumo mínimo. Copas arriba mientras media ciudad no tiene luz. La narrativa de sacrificio se rompe completamente. Y aquí viene el golpe más directo al régimen, junio de 2025. ¿Qué le dice el apagón al otro apagón? Somos continuidad. Parece pequeño, pero no lo es cuando viene del nieto más visible de la revolución, ese mismo junio de 2025. Aparece en video con una bandera de Estados Unidos al fondo y chistes en pleno apagón. La prensa fuera de Cuba fija el perfil definitivo. Influencer de privilegios en un sistema que se dice igualitario. El eco se hace global y el cuento heroico pierde brillo para siempre. Pero llegamos a octubre de 2025 y aquí viene la declaración más peligrosa para el régimen. Se define con una frase ambigua. Revolucionario, sí. Comunista, no. Esto no es doctrina, amigos. Esto es supervivencia. Mantiene atención y deja a la ortodoxia sin respuesta clara. Y dentro de ese octubre de 2025 viene el movimiento que confirma todo lo que estamos analizando. Sandro ha mostrado al mundo que los nietos de los revolucionarios viven como príncipes mientras el pueblo sufre. Ha revelado que tienen acceso a productos de lujo mientras las familias cubanas no pueden conseguir productos básicos. Ha expuesto que operan redes criminales mientras predican moralidad revolucionaria. Pero aquí está la ironía cruel de toda esta situación. Al tratar de controlar a Sandro, al forzarlo a huir a México, al considerar medidas drásticas contra él, Raúl Castro está creando exactamente el tipo de crisis familiar que podría destruir el régimen desde adentro.
Porque si Sandro realmente está huyendo de su propia familia, si realmente está utilizando sus conexiones criminales para protegerse de posibles represalias, entonces está en posición de revelar secretos que podrían ser devastadores para el régimen. Sandro conoce todos los detalles de las operaciones financieras de la familia Castro. Conoce las cuentas bancarias, las propiedades, las redes de lavado de dinero. Conoce los nombres de todos los cómplices, todos los facilitadores, todos los beneficiarios de la corrupción familiar. Si se siente amenazado por su propia familia, si cree que su vida está en peligro, podría decidir que su mejor opción de supervivencia es revelar todo lo que sabe. Y esa revelación podría ser el golpe final que destruya no solo a la familia Castro, sino a todo el régimen. Amigos, hemos expuesto una historia que va mucho más allá de un nieto privilegiado que huye de los apagones de Cuba. Hemos revelado una red criminal que conecta México con Cuba, que utiliza las casas históricas de Fidel Castro como almacenes de contrabando y que podría estar generando una guerra interna en la familia Castro. La presencia de Sandro Castro en México, operando junto con Joffrey Rodríguez, no es una coincidencia. Es la evidencia de cómo los privilegiados del régimen están estableciendo bases de operaciones fuera de Cuba para protegerse de las consecuencias de sus propias acciones. Pero más importante aún, es la evidencia de cómo el régimen ha perdido el control sobre su propia familia, sobre su imagen, sobre su territorio. Y esa autodestrucción, amigos, es irreversible porque está basada en las contradicciones internas del propio régimen, en la corrupción que ha infectado hasta los niveles más altos, en la traición de los ideales que supuestamente lo fundaron. Sandro Castro, sin saberlo, podría estar acelerando el colapso del régimen que su abuelo creó. Y la ironía histórica sería perfecta. El nieto que destruye lo que el abuelo construyó. Si esta investigación te ha impactado, si crees que es crucial que más personas conozcan la verdad sobre las operaciones criminales de la familia Castro, te pido que compartas este video con todos los que conozcas. Compártelo con tu familia, con tus amigos, en todas tus redes sociales, porque esta información revela no solo la corrupción de Sandro Castro, sino la desintegración más amplia del régimen cubano. No permitas que las operaciones criminales de Sandro Castro pasen desapercibidas. No permitas que la corrupción de la familia Castro siga siendo ocultada. No permitas que el pueblo cubano siga sufriendo mientras los nietos de los dictadores viven como príncipes. Expone la verdad, revela la corrupción, acelera la caída.